Tocqueville fue quizás el pensador más profundo entre aquellos que se han dedicado a problematizar al sistema político democrático, en tanto sistema que podría ser capaz de alentar de la mejor manera la promoción de lo más elevado de nuestra condición humana y personal. Tocqueville nace el 29 de julio de 1805 en Francia. Es alguien que nace en esa atmósfera tan perenne, ya madurada, que proviene de la Revolución Francesa, y por lo tanto en Tocqueville están muy presentes esos tres postulados de la Revolución Francesa: la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero a medida que Tocqueville se fue formando, se fue educando, fue sintiendo que el nuevo régimen no le era favorable, y el nuevo régimen se lo hacía saber y se lo hacía sentir. Así que decidió irse a los Estados Unidos, en donde hizo un trabajo propiamente sociológico, incluyendo en la metodología el trabajo de campo, las estadísticas, las observaciones, la convivencia con la población negra, el conocimiento personal de los pioneros y de los colonos que se alojaron en la costa oeste de los Estados Unidos. Hizo un trabajo científico y su pregunta fue: ¿en qué condiciones la democracia, su sistema político, que se puede exhibir como el mejor de todos los sistemas políticos, para alentar lo mejor de nuestra condición humana? Entonces, están muy presentes entre estas condiciones de posibilidad la igualdad y la libertad. Tocqueville hace un análisis minucioso de estos dos postulados. Comenzando por la igualdad, él dice: la igualdad es un principio abstracto, porque está emparentada con el principio de identidad, uno de los tres principios lógicos fundamentales: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. El principio de igualdad, entonces, está emparentado con este principio de identidad, y también, y esto ya es a título personal, el principio de igualdad está emparentado con la categoría de individuo, que a mi juicio también es una categoría abstracta, porque precisamente en la realidad existen personas y la persona no se reduce al individuo. De hecho, el principio de igualdad está emparentado con la categoría de individuo, con esto de lo indivisible de nosotros, lo incompartible, lo que no podemos compartir, y está en nuestro reducto solitario, dentro del cual el individuo es la máxima autoridad. El individuo y la igualdad están vinculados a través de expresiones como: todos los individuos son iguales ante la ley. Es verdad que cuando alguien comete una contravención en el tránsito, es indiferente quién lo haga, si lo hace un hombre, si lo hace una mujer. Ahora, el varón y la mujer son dos dimensiones que justamente desde su diferencia complementaria y expresiva revela lo más profundo de lo integral de lo humano. Lo humano se revela completamente y profundamente en el vínculo entre lo femenino y lo masculino. Los individuos no son ni masculinos ni femeninos, en principio, a priori, bajo muchas situaciones legales, jurídicas, de carácter general. El individuo es asexuado, digamos, ¿no? Las personas concretas son varones o mujeres. Entonces, ahí ya hay una abstracción que implica un reduccionismo de la persona a una categoría jurídica, sociopolítica, que es el individuo, que no hace justicia a la complejidad y a la riqueza de lo que es la condición de persona en sí misma. Y Tocqueville dice, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo socioeconómico de una sociedad, y la igualdad parece ser un parámetro de ese desarrollo socioeconómico, porque la igualdad es lo que permite a su vez la comparación entre clases sociales en términos de posibilidades económicas, posibilidades educativas, posibilidades culturales.
todas esas posibilidades se miden a través de el potencial económico que tiene una persona. Entonces, las diferencias sociales se marcan desde ese principio de igualdad que se aplica sobre todo en el plano económico. Tocqueville dice, en cambio, la libertad se parece más al amor. La libertad hay que conquistarla y antes de conquistarla hay que descubrirla nuevamente en nosotros cada vez que amanecemos y nos despertamos, porque no nos asegura nada haber sido libres respecto de ser libre hoy, y menos ser libre mañana. La libertad, como el amor, es algo que debe descubrirse en su misterio cada día, y no es algo que por lo tanto podemos poseer, controlar, manipular, como sí se puede poseer, controlar o manipular un bien económico. Entonces, mientras la igualdad es un postulado aritmético, es un postulado que está ligado a esta indiferencia reduccionista de la categoría de individuo, en la cual se disuelven y desaparecen las diferencias propiamente personales. En cambio, en la libertad esto no ocurre. La igualdad, en definitiva, va a estar ligada a una materialización de su propio concepto. En muchas democracias, sobre todo democracias muy débiles, la igualdad no solamente está expresada en términos de la igualdad ante la ley respecto de todos los individuos, sino de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de cierto nivel mínimo socioeconómico. Es decir, la igualdad es un postulado que en el fondo está referido a una cuantificación. La dignidad que se puede derivar a veces de la igualdad es una dignidad cuantificable en bienes, potencial económico, dinero, salarios, posibilidades culturales que siempre siguen estando cuantificadas y cifradas desde la dimensión económica de la cuestión. En cambio, la libertad no se puede cuantificar. La libertad es algo que está muy emparentado con esto que nos habita y desde lo cual decidimos y nos reconocemos como personas y nos reconocemos en nuestra condición intransferible desde el don que hemos recibido siendo nosotros mismos, la intransferibilidad de nuestra identidad, el don que hemos recibido como identidad fundamental que señala quiénes somos y desde la cual podemos profundizar ese quiénes somos o podemos deteriorarlo y autodestruirnos, porque somos libres para ambos extremos, como posibilidades extremas. Pero todo eso lo podemos hacer desde la recepción de una identidad fundamental que es inmodificable y que es nuestro don, es nuestra riqueza, es el tesoro que se nos ha concedido. Ser nosotros y siendo nosotros, siendo únicos e irrepetibles. Entonces, Tocqueville dice, el sistema democrático puede ser el peor sistema político o el mejor sistema político. Ahora bien, ¿qué sucede en los sistemas democráticos en donde el valor supremo es la igualdad? En donde el valor supremo es la igualdad, Tocqueville detecta que esta igualdad se parametriza en términos de poder socioeconómico. Entonces, claro, hay algo que nosotros sentimos como natural desde la autopercepción, que no es caprichosa, arbitraria, es un descubrimiento que justamente está consentido por los demás, porque cada uno sabe que su vida es única e intransferible. Entonces, hay una necesidad natural en la persona de autoafirmarse, autoafirmando esa diferencia irreductible, gracias a la cual ningún ser que ha existido, que existe o que existirá puede ser idéntico a uno mismo. Entonces, la realización que la persona quiere hacer consigo misma es una realización que incluye la autoafirmación de su propia diferencia. Entonces, Tocqueville dice, en un sistema democrático donde es la igualdad la que supera a todo otro valor y la que rige a los demás valores,
¿Cómo se hace para autoafirmar esta diferencia personal? Bueno, la gente se autoafirma tratando de ser mejor que las demás personas, tratando de, a propósito del mérito conseguido por ser mejor que las demás personas, conseguir correlativamente un mejor trabajo, un mejor salario, un mejor poder económico, una mejor situación social. Es decir, justamente la necesidad de autoafirmación asfixiada por un postulado de igualdad que está por sobre todo otro valor, incluso por encima de la libertad, hace que la necesidad de autoafirmación se canalice materialmente. Y qué paradoja, en estos sistemas donde impera la igualdad por sobre todo otro valor, es donde se terminan produciendo las mayores desigualdades y las mayores injusticias. Por la lucha desenfrenada que el individuo hace de sí mismo, tratando de ser el rey de sí mismo y empoderándose para ser y para constituir ese autorreinado, empoderándose económicamente todo lo que se pueda, sin mirar al costado y dejando a sus espaldas lo que pase con los demás. O sea, desaparece la categoría de prójimo, se destruye el tercer postulado de la Revolución Francesa, que es la fraternidad. Desaparece la fraternidad. En cambio, Tocqueville dice, cuando la libertad no está debajo de la igualdad, la libertad siente una verdad fundamental desde la cual la libertad tiene sentido. ¿Y cuál es la verdad fundamental? Que la libertad se realiza si se compromete y si es capaz de ser responsable ante fines, ante propósitos que elevan lo más sagrado, lo más sublime, lo más profundo de nuestras posibilidades humanas. Porque obviamente una libertad que no se correlaciona con el compromiso y con la responsabilidad es una libertad que se endiosa a sí misma y que por lo tanto no se puede comprometer con nada porque siente que cada vez que se compromete con algo o con alguien está perdiéndose posibilidades nuevas para explorar. Esa libertad es una libertad que se va a autodestruir porque justamente es una libertad incapaz de amar. El amor justamente implica compromiso, implica un horizonte de expectativas, un camino compartido desde ese horizonte de sentido y por lo tanto responsabilidad. En cambio, una libertad que se pone por encima de todo es una libertad que se autodestruye porque se vuelve estéril respecto de la fraternidad, respecto del amor, en todos los sentidos verdaderos del amor. No de las predicaciones que se hacen manipulando la palabra amor, sino de todos los sentidos verdaderos del amor. Entonces Tocqueville dice, bueno, entre los peores sistemas democráticos, el peor de todos es el que justamente pone a la igualdad por encima de todo otro valor y por encima de la libertad. Porque en esos sistemas, la necesidad de autoafirmación, y que incluye la necesidad de autoafirmar la propia diferencia personal, desde la cual cada persona es autoconsciente y experimenta la certeza de que su vida no puede ser vivida por nadie más que por ella misma, esa autoafirmación diferencial se canaliza económicamente, se canaliza materialmente, se canaliza consumistamente, es decir, produce sociedades consumistas, individualistas, muy poco fraternas, y con una libertad muy deficiente, porque es una libertad absolutamente hipnotizada por el consumo y por la carrera del empoderamiento económico. En cambio, en los sistemas democráticos, Tocqueville dice, en donde imperan la igualdad y la libertad en el fondo nos lleva al misterio de nuestra propia dimensión de personas. Y en el misterio de nuestra propia dimensión de personas hay un camino de interiorización, hay un camino de reconocimiento del don que hemos recibido, hay un camino hacia el reconocimiento de que ese don se nos ha concedido amorosamente, porque desde ese don podemos ser nosotros, desde ese don podemos ofrecernos, desde ese don podemos creer, entender, comprender, abrazar.
redimirnos y perdonarnos mutuamente. Con lo cual reconocemos que ese don inalienable e indestructible es el don de nuestra identidad fundamental que viene desde el amor, porque nos capacita para amar. Esa es la evidencia. Entonces, en una sociedad donde la libertad tiene ese compromiso consigo misma, la persona no necesitará consumir demasiadas cosas. No va a canalizar o maliciosamente o patológicamente la necesidad de autoafirmar su diferencia personal intransferible comprando cosas o haciendo una carrera profesional que lo capacite para empoderarse económicamente, como si eso fuera la única o la mejor manera de autoafirmarse. Ya sabemos en qué termina, en una esclavitud consumista, en una esclavitud en donde todos somos esclavos y todos vivimos a espaldas de todos, insensibilizados, convirtiéndonos en robots insensibles, e insensibles a nosotros mismos, insensibles a la gratitud de lo que significa descubrir cada día que quienes somos es algo que se nos ha concedido sagradamente. En una sociedad donde de verdad la persona pueda descubrirse a sí misma en esta profundidad, vamos a necesitar mucho menos cosas. Y vamos a necesitar encontrarnos, descubriendo que la libertad es el mejor camino para una entrega y para un compromiso y para una unión que puede ser indestructible porque es una unión verdadera. Y el amor solo se complace con la verdad. Hasta pronto.